CIESAS es el mayor centro de investigación en antropología social y disciplinas afines que hay en América Latina. Se dedica básicamente a desarrollar de manera muy rigurosa investigación sobre lo que constituye a la sociedad mexicana actual y a la cultura mexicana actual. Y muy particularmente en los últimos 20 años ha desarrollado fortalezas muy específicas en los estudios de etnicidad en México. Es decir, tenemos una sección de lingüística muy fuerte, muy reconocida, pero también hay grupos muy importantes en CIESAS que estudian, por ejemplo, los derechos humanos de los indígenas encarcelados, la relación entre las leyes y los desarrollos jurídicos de las comunidades y los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Pero bueno, es una institución grande que tiene presencia, tiene unidades en San Cristóbal de las Casas, Mérida, Oaxaca, Jalapa, México, Guadalajara, Monterrey, y en cada lugar la identidad de CIESAS es un poquito distinta. Durante los últimos 5 años yo fui director general de CIESAS y me dediqué a eso. Entonces, ahora que estoy retomando mi trabajo como investigador, lo que yo quiero hacer es eso, es decir, una forma de hacer la historia de México reciente, que es a través de las vidas de las personas de escasos recursos y los que trabajan, tanto en el campo como en la ciudad. Y no es algo que haga yo solo, lo hacemos juntos, mi esposa y yo, Mercedes González de la Rocha y yo, pero creo que estamos llegando a tener la posibilidad de desarrollarlo. Creo que no tenemos una visión muy correcta, muy precisa de cómo ha evolucionado la vida de los pobres en México. Y creo que podemos ayudar mucho para ofrecer una visión que sea más correcta que la que hay en general, pero también una visión que ayude a que haya mejores políticas y mejores acciones para eso. Entonces, mi presentación se trataba de concretar cómo estaba el México urbano y el México rural de Occidente en 1980 más o menos, y cómo está ahorita, qué ha cambiado, qué tenemos que cuidar de lo nuevo para que las cosas no empeoren y qué cosas sí han empeorado, por el contrario, y tenemos que corregir. Definitivamente hay muchos cambios importantes, o sea, los niveles de escolaridad ahora son mucho mayores, la cantidad de niños es menor, la mortalidad materna o la mortalidad infantil es menor, pero ha habido dejado de haber progresos y cambios positivos que creo que tenemos que cuidar, ¿no? La expectativa de vida es un problema, las enfermedades crónicas son un problema, la disminución de los ingresos salariales son un problema importante, particularmente para los jóvenes. Entonces, mi exposición trató de concentrarse en eso, específicamente en los jóvenes pobres, porque creo que a veces hablamos de poblaciones demasiado grandes y les proyectamos la imagen que tenemos. Y específicamente esto sucede en el caso de los ninis. Existe la noción, pues, en la sociedad, de que hay una enorme cantidad de adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no quieren o porque no tienen ninguna oportunidad. Y mi exposición más bien trató de explicar quiénes son, que son en su mayoría mujeres, y por qué no pueden estar trabajando. Y entonces, básicamente desarrollé muy sencillamente algunas ideas sobre cómo las viviendas y las familias en México hoy
necesitan la presencia de una persona y por lo tanto esas personas no pueden salir a trabajar y ganar un salario. Pueden tal vez estar haciendo algunas cosas en su casa para después ganar un salario, como por ejemplo preparar comida o planchar, etcétera. Pero muchas otras ocupaciones no las pueden hacer. Y más bien entonces llegar a una comprensión mejor de ese grupo que en mi opinión está muy mal etiquetado pues, por muchas personas en México. Mira, desde luego hay posibilidades. Básicamente lo que sucede con esta larga etapa de escaso dinamismo económico es que las etapas de la vida se alargan. Es decir, pues te vas a tardar más en conseguir un buen empleo, te vas a tardar más en ser capaz de comprar una casa, en tener un coche, en mudarte a un lugar que te guste, etc. Pero esas posibilidades siguen existiendo, pero lo que yo quiero y lo que el proyecto hacía era llamar la atención de los funcionarios que están a cargo de estas políticas para que en efecto las pongan en práctica. Y bueno, entonces hablé de cómo fortalecer las políticas mexicanas de empleo. Las políticas mexicanas de empleo que teníamos hace 2 años eran simbólicas, realmente solo cubrían al 1% de la población trabajadora. En segundo lugar, de cómo reformar la política de vivienda, porque lo que tenemos en México es una informalización de la propiedad de la vivienda, y eso está muy mal, porque eso básicamente significa que tu patrimonio no es tu patrimonio, no lo puedes vender, no tienes seguridad de tenerlo. Obviamente, el empleo, del transporte, porque los jóvenes pobres viven en zonas marginadas que están muy mal conectadas con la ciudad. Entonces nosotros sugerimos que sí debe haber una política de subsidio al transporte y de racionalización del transporte. Los transportes urbanos están muy mal pensados. Los metrobuses y el Rapid Bus Transit que se está desarrollando en muchas ciudades mexicanas es una solución, pero tiene que expandirse mucho más. Si te quedas con 1 o 2 líneas no sirve de mucho porque tienes que pagar el autobús y después pagar el metrobús. Eso está mal. Pero si racionalizas y expandes el sistema, realmente puedes dar soluciones. Sin embargo, tenemos muchos gobiernos locales que simplemente no pueden con el conjunto de propietarios particulares del transporte y entonces el transporte sigue siendo muy malo, ¿no? Pero entonces realmente una política de transporte urbano es muy importante. Y una política de incorporación de las zonas marginadas a los servicios y a las redes y por lo tanto a las oportunidades urbanas reales. Pues mira, mi vinculación con el colegio es viejísima, desde antes de que tú nacieras, porque la primera vez que estuvimos aquí fue en 1987, tanto Mercedes González de la Rocha como yo. Desde entonces, por ejemplo, hemos dirigido tesis o dado algunas clases o dado algunas conferencias. Nunca hemos trabajado aquí como profesores, pero nuestros proyectos y nuestros intereses y los proyectos y los intereses de muchos profesores del COLEF son los mismos. Entonces, siempre hemos tenido interlocutores aquí y siempre he respetado mucho el trabajo que hacen, sobre todo en estos temas, en temas de trabajo, vida doméstica, migración, etcétera.